Oh yeah. Oh yeah. Pues bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Conspiranoicos Informativos. Señor Zipi, ahora sí saben qué número vamos. Como en el 18, 19, ¿no? Ojalá, bueno, fuera. No, en el 7.2. 7.5. 7.5. Vamos a ponerlo como episodio 8, pero es la parte 2 del 7. Ok. Que si lo recuerdan, bueno, si ya nos sintonizaron en nuestro video anterior, les recuerdo que trató sobre asesinos seriales de México. No son solamente los asesinos seriales mexicanos, sino también son de algunos otros países, pero que estuvieron su actividad aquí en la zona de, específicamente de México. Territorio mexicano, ¿no? Así es, y para algunos que llegaron a pedirlo ahí en comentarios, algunos comentarios que me llegaron, muchísimas gracias primero que nada por estar viendo estar escuchando. Les recuerdo en todas las plataformas podcast y viendo en YouTube nuestros videos. Me mencionaron que si había la oportunidad de hablar sobre asesinos seriales de Latinoamérica, sí. O sea, ahorita lo dividimos porque, para México, por la nota de este personaje Andrés N. Andrés, De ahí nació. Pero sí, claro que vamos a mencionar a asesinos también seriales de otros lugares. Y ya pasaremos a Latinoamérica, que hay unos personajes si creemos que aquí en México está... No, pues también allá para abajito también. Sí. Y yo creo que para arriba está peor. Uh-huh. Sí, ya para arriba ni hablar. Bueno, entonces en el episodio anterior hablamos acerca de varios asesinos, pero antes de ello, pues platicamos acerca de Andrés N. Ya les traigo más información, un poquito más de info. ¿Ya avanzó el caso? Pues sí, más que nada es información sobre cómo ocurrió, por ejemplo, su captura, que eso es un dato muy importante, porque ahorita vamos a ver cómo fue atrapado, por qué razones fue atrapado, y eso es muy importante porque es desalentador. En lugar de ser algo positivo, es más bien algo un poquito desalentador, y ahorita vas a ver por qué. Otro que lo atrapó los civiles. Pues casi, ojalá hubiera sido así también, pero no, ahorita vas a ver. Ok. Mira. Vamos a hablar un poquito de su historia. Andrés N, ya lo habíamos mencionado su nombre completo, pero por ahora lo vamos a mencionar como Andrés N. Nació el 29 de noviembre de 1947 en Oaxaca. Él es de Oaxaca. Llegó a Atizapán de Zaragoza en la década de los 80s, donde por mucho tiempo tuvo una carnicería. Lo conocían en el lugar como el carnicero. ¿Te acuerdas que lo habíamos mencionado? Que sí, pero ya está entonces grande. Sí, ya está grande, sí son 70 y... Habíamos dicho que 74 años. 74, cierto. Entonces sí, ya está grande. Sí, que pasaba por viejito y por eso tenía tanta confianza con las personas, ¿no? Sí, y ahorita vamos a platicar ahorita de una vez que lo mencionas, ese dato que dices de la edad es importante porque hay rumores de la misma policía incluso, que dicen que las autoridades... Dicen que probablemente no actuaba solo. ¿A poco? De hecho, cuando lo capturaron, yo ya tengo un video y lo vamos a poner aquí en postproducción, donde lo están ya se lo están llevando para subirlo a la patrulla. Pues tú puedes ver su caminar, su físico, y ya ves que ya tiene un estado avanzado de edad, y además si te preguntas, hay un momento en el que si te preguntas, ¿realmente él solito podía hacer todo eso? O sea, estar cargando cadáveres, o hasta al mismo tiempo en el momento del asesinato tener la fuerza suficiente, ¿no? Sí, estar cargando cadáveres, simplemente hasta para el golpe de gracia, etcétera. Algunos datos muy interesantes que sí, por eso ya han llegado a suponer que tiene un cómplice. Tiene algún cómplice, ya sea uno o dos, pero sí es muy probable. Eso sigue dando en especulación, pero bueno, lo vamos a dejar a que la policía haga su trabajo. Vamos entonces a continuar un poquito más sobre su historia. Dice, este hombre aparentemente desde 1991 asesinaba a mujeres, las llevaba a su casa, las mataba con un arma cortopunzante, luego desmembraba sus cuerpos, desollaba la piel del rostro para guardarla, curaba con sal algunos restos para evitar su descomposición y practicaba canibalismo con algunas partes de los cuerpos. O sea, estaba tremendo. Dice, sí,
Su última víctima fue Reina González, de 34 años. Ella fue la última que mencionamos. Ella, junto con su esposo Bruno, quien es comandante de la policía, habían acogido al victimario como un amigo de la familia. Olvidé mencionar eso en el episodio anterior. No. Bueno, lo obvié adrede para dejarlo para este episodio. Pero es que Bruno es comandante. Y no solamente es policía, es comandante de la policía. Entonces ahí vamos a llegar. Dice, Reina había acordado llevarlo a un mercado mayorista de la ciudad para que hiciera compras para su negocio. Entonces, cuando Reina no regresó a su domicilio, su esposa llamó a Andrés para preguntar por ella, a lo que éste le respondió no saber nada de ella, que incluso no había pasado por él para hacer las compras, o que lo dejó plantado. Entonces, el esposo de la víctima solicitó los videos de las cámaras de la policía, donde se observa... Del C5. Okay. Así es. Y como él tiene acceso, siendo policía, casi te puedo apostar que siendo una policía normal, regular, habría sido muy difícil. Pero como era comandante, pues él manda y se acata. Dice, donde se observaba a Reina llegar al lugar, entrar a la vivienda de Andrés y no salir más. O sea que sí, ya desde ahí dijo, no, o sea, me está diciendo que no llegó. Nunca llegó. Y en las cámaras sí se ve y todo. Entonces dijo, no, pues tiene a mi esposa. Dice, 2 días después, Bruno se dirigió a la vivienda de Andrés, quien le permitió pasar. En ese momento, Bruno llamó al celular de su esposa. Y sonó en la parte de abajo de la vivienda, en una especie de sótano. O sea, arriba tenía como todo normal, ¿no? Para las apariencias, pero abajo tenía como un sótano. Y pues aquí, la verdad, en México no se acostumbra mucho el sótano. No es muy común, sí, pero luego ahí mismo en postproducción vamos a estar pasando el video donde hay varios reporteros que ingresan a la casa y están grabando y entran al sótano. Se ve bien escalofriante, ¿eh? Sí, se ve bien siniestro. Dice, al entrar el comandante al lugar, encontró el cuerpo de su esposa desmembrado. Andrés trató de escapar, pero una patrulla que estaba en el lugar lo detuvo. En la vivienda en ese momento de feminicida se encontraron 12 celulares, 12 chips de teléfono, 28 cassettes de video, un cassette VHS. Me imagino que 28 cassettes se refiere más bien como a CDs. Pues a lo mejor pueden ser de las cámaras viejitas de 9 milímetros. Sí, de los chiquitos. Correcto. Y el otro sí especifica que es un cassette VHS, credenciales de lector, artículos de mujer, más de 1500 restos óseos y una bitácora. Él llevaba como una bitácora, sí, como un papelito, ahí se alcanza a ver, donde dice el nombre de la víctima, su edad, a qué se dedicaba. O sea que tenía tiempo de antes irlas siguiendo, irlas estudiando. Y luego como que completaba la bitácora ya que ya las mataba, como para tener un registro de... Sí, yo también me quedé así súper asombrado con toda esa información. Dice, en esa bitácora el feminicida apuntaba la hora de muerte de sus víctimas, nombre, edad, dirección y pesos de las partes de su cuerpo. Uno de sus apuntes narra lo siguiente: edad 28 años, vive en Cautepec, calle González, número 21, cabeza 4.5 kilos, páncreas, hígado, corazón 4 kilos, cada pierna pesa 25 kilos, por las dos, dice costillas, brazo derecho 14 kilos, costilla y brazo izquierdo pesa 17 kilos, busto 1,5 kilos cada uno. Ok, o sea, lo separaba como si fuera en la carnicería donde trabajaba. Así igual, o sea, y hasta llevaba su bitácora y todo. Pero bueno, una manía que psicópatas llegan a tener. Y dice, el 18 de mayo de 2021, Andrés fue arrestado e ingresado al centro penitenciario de Tlalnepantla. Durante su detención confesó el asesinato de Reina González y 4 mujeres más, aunque algunas evidencias señalan que pudo haber asesinado a casi 30 mujeres en los últimos 20 años. Dice, ya se comenzó a tomar muestras de ADN a las familias de presuntas víctimas del feminicidio de Atizapán, aunque este proceso tomaría varios meses. El 20 de... ¿Y si es que va bien? Porque de repente con sus procesos... Sí, pero ahí por ejemplo ya nada más va a ser como para estarle sumando más y más posibles víctimas. Y se continúan las excavaciones en la casa del victimario, las que se realizarán en 3 fases: el patio y la cocina, la habitación principal y sótano, el patio y 2 baños. Si Andrés tuvo que ser trasladado de penal, como lo había mencionado en el que estaba,
al de Tenancingo del Valle, debido a que los reos del penal donde se encontraba internado intentaron matarlo. Ya lo iban a linchar. Es lo que habíamos mencionado en la anterior, no es que no me acordaba que era el de Tenancingo del Valle. Dice, al respecto, el abogado de su última víctima, Sergio Baltasar, expresó: había al parecer sufrido un atentado. Creo que le querían ahí también privar de la vida dentro de ese centro penitenciario. No se tenían las medidas de seguridad necesarias, entonces la directora solicitó hoy la audiencia para que fuera trasladado a otro centro preventivo. Muchos reos se enteraron y quisieran atentar contra su vida. Y dice, ahora vamos como un poquito más a conocer un poquito más de su psique. Dice, en relación a los motivos que llevan a un individuo a asesinar, Feggy Ostrowski, psicóloga de la Facultad de Psicología de la UNAM, con estudios de posgrado en el Departamento de Trastornos de la Comunicación en la Universidad de Northwestern, en Illinois, y con un doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, refirió lo siguiente. Dice, es necesario conocer cómo opera su mente. No es que se paren un día y digan, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a matar a esta señora. Hay historias de vida que habrían que entender de dónde viene este señor, qué le pasó, y muchas veces hay teorías de que es una respuesta psicológica a un enojo y a una frustración de años y se expresa a través de una agresión oral y una necesidad de absorber a una persona, de consumirla, y por eso hay que hacer la historia de vida. En la mente de estas personas hay muchas causas, pero en general puede haber brotes psicóticos, pero esta persona, de acuerdo con lo que ha salido, era un carnicero que se veía normal y que la gente entraba a su casa, generaba confianza. Hay que estudiar mucho más. Ahorita cité tal cual, por eso como que el rato se traba, porque como que ya al final nada más redondeó un poquito. Y ya, pues simplemente pues ya estamos aquí frente a un caso muy similar al que hemos estado leyendo con los otros personajes, y pues sí, ni modo, ya ahorita esperar a ver qué ocurre con las investigaciones. Pues ojalá sea rápido y no lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita por el momento es nuevamente la información que tenemos sobre Andrés N. Igual nuevamente si llegamos a enterarnos de más, se los haremos saber, y pues por ahora vamos a continuar con nuestra lista, que es, nuevamente les comento, vamos a decirlos muy brevemente a los asesinos, que son pues a lo largo de la historia registrada de México. Y nada más les recuerdo, si no volvemos a alcanzar a terminar, pues tendremos que extender una tercera parte. Parte 3. Sirve que ahí ver si les tenemos por ahí más información. Más información de Andrés N. Entonces, anteriormente platicamos de Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como el Estrangulador de Tacuba. Isma, ¿te acuerdas? Ah, sí, el tan nombrado y ahí todavía presentado en la Cámara de Diputados y perdonado por el presidente Echevarría. Sí. Sí, ese señor, pues ya, ahorita por el momento fue nuestro último personaje. Vamos a pasar ahora con Guadalupe Alfonso Avilés Juan. Él tuvo el periodo de actividad en el año 2012, también recientemente. Se le condenó por 3 homicidios. En este momento pues está recluso. Fue un mexicano, es un mexicano de 28 años que cometió mínimo 30 violaciones en el municipio de Atizapán y Naucalpan de Juárez. Admitió haber matado a 3 de sus víctimas posterior a su captura. Entonces esas 3 víctimas que se le atribuyen, él mismo lo admitió. Pero de que anduvo activo para haciendo más cosas, pues sí, ahí estuvo. Y otras cosas que a lo mejor no lo... ¿Cómo se llama? No lo denunciaron. Denunciaron. Eso es correcto. Sí, muchas mujeres a veces por la vergüenza, por X o por Y, no denuncian pues algunas de estas cosas. Y a veces es eso, es pena, a veces es el hartazgo del sistema judicial. O sea que si uno mismo, o sea, hablándonos de un nivel más bajo de delincuencia, que te roban, ¿para qué vas? Sí. No me van a recuperar nada, nunca van a hacer nada. Y no muchas veces hasta se mofan de ti. O sea, no es de que uno no quiera hacerlo, es de que realmente pues, si no funciona, híjole, ¿para qué? Sí, muchas veces también es eso y pues sí, lamentablemente es el caso que vivimos ahorita actualmente. Pues bien, entonces terminamos ahorita con él, aprovechando para hacer un paréntesis. Esperemos que ya esté disponible en YouTube el episodio, la primera parte de este episodio.
Les recuerdo les pedimos unas disculpas por el video. Lamentablemente pues no se grabó, no nos grabamos, entonces nos van a tener que ver ahí nuestras caras. No, es que tú lo estás diciendo mal. Ajá. El video va a salir que estamos hablando, es que estamos hablando en japonés y nos estamos traduciendo nosotros mismos. Sí, así es. Entonces, pues sí, hay una disculpa, pero les recuerdo ya, ahí mismo en el video estamos ingresando fotos de los personajes de los que estamos mencionando. Y si alguno no aparece, porque durante mi investigación a uno que otro personaje no aparece, no encuentro la foto. Entonces nada más puse como fotos de artículos. No, a veces no tiene ni fotos, ni mucha información, ni nada. Sí, entonces puse como que nomás datos así como de periódico, notas así, donde se menciona a este personaje, de dónde se sacó la información. Pero sí, una disculpa anticipada por si no tenemos fotos de todos los personajes, porque sí, les digo, está complicado. Pues bien, vamos a pasar entonces ahora con Guadalupe Martínez de Bejarano, llamada también la temible Bejarano o la mujer verdugo. Ella estuvo activa en el siglo XIX, finales, el año 1887 a 1892. Tiene 3 víctimas pues que se le han podido comprobar. Ella fue sentenciada a 10 años de prisión y murió en la cárcel de causas naturales. Esta mujer, Guadalupe Martínez, fue una sádica sexual quien torturó y mató de hambre a 3 mujeres jóvenes en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Este fue el caso de esta mujer. Voy a mencionar un poquito de ella porque tiene datos muy interesantes. Ella murió en la prisión de Belén en la Ciudad de México. Fue una asesina en serie mexicana que a finales del siglo XIX asesinó brutalmente a 3 niñas. La prensa de esa época la apodó como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Es uno de los primeros asesinos seriales de la historia de México contemporáneo y se puede considerar como la primera asesina en serie femenina de la que se tiene registro en México. Por eso les menciono. Eso era lo que te iba a decir, más bien de que se tenga registro. Sí. Porque, pues... sí, por eso yo también mencioné que estamos hablando de los asesinos seriales mexicanos que hay un registro. Porque bueno, por ahí no puedo recordar el nombre, lo voy a investigar en la Universidad Michoacana, de aquí de Morelia. Hay una tesis de un compañero que hizo una tesis sobre un asesino serial en la época mesoamericana. En la época mesoamericana hubo un asesino. Hay registros, muy poquitos registros. No, pues ¿de dónde sacó todo eso? Imagínate la información que tuvo que ser de investigación, pero habló de como un personaje ahí que era asesino y tuvo que investigar, pues. Entonces, técnicamente, ese sería el primer asesino serial registrado en la historia. Sí. Entonces, voy a investigar un poquito más de eso y a ver si se los tengo para postproducción y si no, para el próximo episodio. Y bueno, dice que pues bueno, ese fue el caso de esta señora Guadalupe Martínez de Bejarano. Y bueno, vamos a pasar ahora con Gumaro de Dios Arias, llamado el caníbal de Playa del Carmen. También no tiene mucho tiempo, fue del año 2004 su actividad. Hay 2 víctimas confirmadas con las que fue sentenciado. Pero se está ligado a posiblemente 3 o 4 víctimas más. Y por ahora está en prisión. El Gumaro de Dios Arias es un esquizofrénico que en el año 2004 asesinó con un machete a un hombre en Quintana Roo. Posteriormente ahorcó con un cable a un amigo suyo, descuartizó el cuerpo y cometió canibalismo. Dice que afirmó haber asesinado a otros 2 hombres más, pero esos no... Nunca se ligó con nada. Sí, no se encontró como un poquito más. Podría ser de los mismos de que están inventando más. Puede ser, o podría ser real. Recuerden que pues la esquizofrenia sí es una enfermedad mental muy, muy grave, de mucho cuidado. Entonces muchos pacientes, bueno, ahorita ya hay algunos tratamientos muy efectivos para poderla, pues sí, controlar y demás. Pero estamos hablando de que, bueno, depende también de tu situación económica. Pues algunos no tienen acceso a eso y lamentablemente esta enfermedad se va deteriorando. No es que vengan el seguro social. Sí, entonces, pues sí, es una lástima que fue el caso con Gumaro de Dios Arias. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora con Higinio Sobera, llamado el Pelón Sobera. Ay, mi tocayo. Sí, él tuvo un periodo de actividad de 1952. Tiene víctimas confirmadas 2
y posibles víctimas otras 2. Él ahorita ya pues murió. Y dice que fue responsable del asesinato de un capitán del ejército y una mujer en la Ciudad de México. Vamos a hablar un poquito más de Higinio Sobera, porque él también es muy interesante. Dice, él se tiene el dato de que nació en el año de 1928 y murió hasta 1985, popularmente conocido como el Pelón Sobera debido a su costumbre de afeitarse la cabeza. Fue un asesino en serie de México que en 1952 escandalizó a la conservadora sociedad mexicana de la época, aunque solo se le conocieron 2 víctimas, por lo que sería más acertado clasificarlo como un doble homicida. Popularmente se cree que tuvieron que haber sido más, esto sobre la base de fundamentos no tan descabellados. Sí, por la tipo de psicosis que él sufría, sí es muy probable que hubo más víctimas, y además él llegó a mencionarlo. No se pudieron comprobar, pero... Y no, pues es una época en la que no había tanto... Así el registro es complicado. Sí, y otros poblados que no salía la información y podría haber sido ahí él. Y bueno, dice, sus crímenes estuvieron marcados por la impulsividad y la necrofilia presente en su segundo homicidio. Conocido fue el principal factor de escándalo en la sociedad. O sea, por ese caso de la necrofilia fue que se hizo un escandalazo. Su caso fue tratado por el mismísimo Alfonso Quirós Cuarón, al que te había mencionado que es como el abuelito o papá de la criminología actual, y planteó una polémica sobre la imputabilidad en el Código Penal mexicano. De aquí más o menos comenzó ese tipo de situaciones en las que él siempre defendió eso de la imputabilidad, de que me declaro loquillo y para poder salir mandas libre. A loqueros, algo más pronto. Así como es el estrangulador de Tacuba, sí, o sea, él también ya ves que también dijo, es que él estaba enfermo y no sé. Pobrecito de mí. Sí, no digo que algunos casos obviamente se pueden llegar a dar. Sí, pero la mayoría se ve luego como se nota que lo que quieren nada más es una salida fácil. Sí, muchas veces. Además, bueno, ya está, o sea, como en el caso por lo menos del estrangulador de Tacuba, la situación es de que ya son 4 víctimas. O sea, te digo, vamos a suponer que es una, por dadas las circunstancias, porque no se te trató la enfermedad, etcétera, por el tipo de contexto en el que estás. No es que sea justificable, pero bueno, por ejemplo, aquí en Morelia está muy poquito conocida la historia del tamalero. Le llamaron al pobre señor el tamalero del diablo. Pero obviamente es un caso como muy aislado en el que simplemente hubo un factor como de desafortunado. O sea, este señor, él vendía tamales en el centro, y él durante un día que su familia salió fuera y él se quedó solo a estar tomando, llegó un amigo suyo y ya lo invitó acá a tomarse unas copas, y ellos estaban ahí en un patio tomando unas copas, charlando, y pues conforme fueron tomando se empezó a poner la situación empezaron como a discutir. No se sabe exactamente de qué tema, pero a la discusión llegó al grado de que comenzaron a pelear, a darse de catorrazos, y una de esas, este señor pues empuja a su compañero, que cae y lamentablemente se quebró el cuello. Entonces se mató. Entonces él, viendo la situación, en lugar de después de entregarse y así por el horror de la situación, él decide como tratar de entró en pánico y hizo la solución más factible para no Sí, empezó a mochar como él sabía pues tratar la carne para hacer tamales, empezó a mochar a su compañero con la intención de deshacerse de las partes del cuerpo, de toda evidencia, y él, como regularmente iba a unas ciertas zonas de la ciudad para tirar los tamales que se le quedaban. Entonces quiso realizar la misma, o sea, su intención era como poner la carne, combinarla con los tamales para tirarla, o sea, para para venderla. No para venderla, así que se hizo ese chisme de que los habían vendido. Sí, que ya los había vendido y que a ver quién sabe le había tocado y se los había comido. Sí, no, de hecho él ya no trabajó, de hecho su familia regresó y él los mandó, como que sí se enteraron de la situación, al parecer sí les contó, pero como que les dijo, no, yo me las voy a arreglar y ustedes váyanse, y los volvió a hacer que se fueran. Y él, estando solo, no trabajó, sino que siguió tratando de deshacerse del cuerpo, pero donde ya se tardó, pues fue su trabajo muy arduo, y empezó el olor fétido que provino de su hogar, y además la desaparición de su amigo. O sea,
obviamente. Entonces ya, pues prácticamente lo agarraron con las manos en la masa, literal. Sí. Y ya simplemente no pasó de ahí y él ahorita está cumpliendo una sentencia, pero por un homicidio imprudencial, o sea, fue completamente un accidente. Pues bien, esa fue entonces la historia de este señor aquí de Morelia, que bueno, lamentablemente tuvo ese pequeño percance, pero bueno, por ahora vamos entonces ya a continuar con nuestra lista. Vamos a pasar con una mujer. En este caso se trata de Itzel Nayeli García Montaño, con el seudónimo de la degolladora de Chimalhuacán. Ella tuvo un periodo de actividad del año 2015, o sea, hace unos 6 añitos. Víctimas confirmadas fueron 2 y posibles víctimas, pues otras 2 más. Ella fue sentenciada a 20 años de prisión por un intento de homicidio y está a la espera de la condena por otros cargos. Esto es regular, que van a ver, por ejemplo, por unos personajes desde el año 2000 para acá, que tienen así como en espera de condenas. Es normal, porque pueden pasar hay muchísimos años, porque pueden estar apelando y apelando y apelando. Sí, pues ya ves el caso ahora de Morelia aquí mismo. Sí. Que la chava, creo que se llama Daniela. Me parece que sí que es la chica que sí es... Desapareció acá arriba en Altozano y que el feminicida está ahí nomás apelando para seguir y otros 6 meses y otros 2 meses. Y el sistema judicial tan bonito que les hace caso. Que tienen esa oportunidad, sí, o sea, es lo que... Exactamente habíamos hablado de ese tema en el episodio anterior. Habíamos dicho que este chico había, al parecer, hay las sospechas de que no es la primera víctima. Entonces, pues en esta ocasión ahora sí dieron con él y lo agarraron allá en Guadalajara, en un como pueblito, quién sé dónde. Sí, uno turístico. De su familia, te digo, o sea, su familia sigue siendo partícipe. ¿Por qué? Porque primero que nada, en esa ocasión lo ayudaron a ocultarse. Ya después como que por una llamada anónima, porque sí lo investigué, fue que dieron con él. Y entonces, ahora le siguen ayudando en la prisión con pues sus abogados carísimos de París, para que le ayuden a hacer todas las artimañas posibles para que se le toque una sentencia pequeña, pues, ¿no? Entonces, ahorita están alargando el caso, creo que ya van 10 meses, me parece. Y ahora pidieron un aplazamiento de otros 2 meses, ¿no? ¿De 2? Sí, fuera de 2 meses. ¿Fue de 2? Según yo había sido de 6. Sí, me parece, y ya y eso hace pues que se complique todo esto, entonces... No, simplemente la mamá... Se llamaba Jessica. Una disculpa. Sí, una disculpa. Sí, por aquí la vamos a colocar. Y su agresor, ¿cuál? Por ahí no viene el dato. Es Más aguanten porque aquí está pensando mucho. Sí. Sí, él sí, esa situación pues, con este personaje que pues sí, su mamá, la mamá de Jessica es la que ha estado poniendo mucha presión para que esto pues se quede solucionado, o sea, para que no quede impune esta situación, porque está pues desesperante imaginarse estar en los pies de esta señora. Que bueno, me recuerdo también el caso de ese que me mencionaste de la serie esa de Netflix, que de la señora que acabó hecho muerta por... ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. De hecho ahí en el video, en la parte 1, les puse ahí la imagen de la portada, que de hecho se llama Las 3 muertes de Marisela, y tiene su apellido, y ahorita ya se me olvidó. Pero esa... Sí. Es las 3 veces simbólicas, bueno, una, ¿no? Que muere la mamá. Sí, es correcto. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a darles el nombre a este susodicho, ya en cuanto se pueda. Entonces, bueno, seguimos con Itzel Nayeli. Mientras tanto, esta mujer llamada la degolladora de Chimalhuacán fue sentenciada a 20 años de prisión por un intento de homicidio. Ahí fue a la espera de 2 cargos, ya les había mencionado. Dice, esta mujer del Estado de México, quien agredía de forma aleatoria a transeúntes, se acercaba por la espalda y los apuñalaba en el cuello. Cometió sus crímenes en el municipio de Chimalhuacán. Fue acusada de entre 5 y 7 agresiones, siendo al menos 2 de las que resultaron letales. García Montaño era adicta a los inhalantes y sufría de graves problemas de personalidad. Okay. Sí, esta mujer pues sí lamentablemente fue más por cuestión también igual patológica. Y ya atacaba así como al azar. Por eso a veces a mí me ha tocado así en algunas colonias aquí que aunque sea mujer, o sea, si es de noche y se te acerca así medio raro,
que regularmente algunas mujeres pues piden dinero. Obviamente. Sí, obviamente. El porcentaje sí es mayor sí, de que en hombres, ¿no? En hombres, exactamente, pero de todas maneras sigue habiendo. Sí, entonces es el caso con que viene así con una mujer así medio sospechosa y dices, te dan ganas hasta de correr. O en otras ocasiones hasta las ratas que ves, ¿te acuerdas de la rata blanca que nos saltó ahí? Sí, una rata blanca que parecía que quería boxear con nosotros y se paró en dos patas y... ¿Y qué pedo? Sí, ¿lo ves de pelo o qué? Sí, ella sí dijo, no, o sea, ustedes háganse, ustedes crúcense la calle y yo no. Es más, si se cruzaron también voy para allá. Es que nos siguió un poquito, no, como que no se alejó mucho. Pero sí, y fue el miedo de decir, ay, a ver si no estaba rabiosa. No, si hubiera estado rabiosa, siento que sí se nos hubiera dejado ir así totalmente a la mordida. Y nada más son esas ratas como bien... Pues defensoras, a lo mejor por ahí estaban sus crías. Es probable, tienes razón en ese dato. Bueno, terminamos ahorita con Itzel y entonces vamos a pasar con Jorge Ceballos Almengor. Bueno, Almengor me imagino que va a ser Almengor. Su periodo de actividad fue de 2017 al año 2018, o sea, recién también. Sí, pues hace 2 años, ¿no? 2 o 3 años. Y víctimas confirmadas son 7. Y también al mismo tiempo otras 7 más están... El feminicida es Diego U. Melgoza. Sí, yo creo que es Diego, sí. Y esta feminicida de Jessica, que es... Le voy a comentar ahí para que si tienen oportunidad de investigar. Se sospecha que no es la primera, porque ya habían mencionado que como que él tiene serios problemas como explosivos. Ajá. Entonces, no tiene control sobre la ira. Entonces creo que ya hay acusaciones de que ya había agredido anteriormente a otras chicas y lamentablemente con Jessica me imagino que se sobrepasó y pues sí, ella no lo vivió para contarlo. Bueno, entonces vamos a regresar con Jorge Ceballos Almengor. Él está a espera de condena. Ahorita ya tiene confirmado 7. De ser hallado culpable le espera una condena de 140 a 300 años de prisión. O sea, iban a tener... Nada más. Sí, como te había dicho, van a tener su cadáver ahí 300 años. Sí, ¿no? Y no puede salir. No lo pueden enterrar hasta los 300 años. Sí, ahí va a estar ocupando un espacio en la celda. Y bueno, este señor era un estafador activo en la ciudad de Chihuahua, quien le disparó hasta la muerte a personas que previamente había defraudado. Era enfermero adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, quien engañó a sus víctimas con promesas de una plaza laboral dentro del instituto o con órganos para trasplante. Al no poder cumplirles, decidió asesinarlas. Sus primeras víctimas fueron 2 enfermeras a quienes les cobró alrededor de 100,000 pesos. Ay, cabrón. A cada una por un puesto de trabajo. La primera la mató el 7 de diciembre de 2017 y la segunda el 26 de enero de 2018. Sus últimas víctimas fueron 5 miembros de una misma familia, a quienes masacró en su propia casa. El 40 de junio de 2018, tras defraudarlos con cerca de 500,000 pesos por un riñón para trasplante. Ay, aguanta, esa información está media rara. ¿Cómo? Como que el 40 de junio. Al 4 de junio. ¿O no sabías que junio ya tenía 40 días? Sí, está como el 31 de febrero, ¿tú? Sí, hay una disculpa. El 4 de junio. Ajá. Dice, bueno, ahí por eso es bien importante que todo legal. O sea, si quieres un trabajo, mejor todo legal. Porque, bueno, no digo que todos vayan a ver estafadores. Todos los que piden así mordida para entrar a trabajar te van a matar, ¿verdad? Pero pues tienes el riesgo de estas situaciones, ¿no? O sea, este señor... Confrontaciones, agresiones. Sí, y hasta que no te cumplen y imagínate, ¿cómo le vas a hacer? Vas a ir a la policía a decirles, es que tal señor le dice... Yo le di dinero y pues ok, ¿y qué comprobante tienes? ¿Con qué pruebas o qué onda? Como es como ilegal, estás poniendo tu dinero y todo en súper riesgo, o sea, entonces este señor pues sí, ya por lo mientras ya fue encontrado culpable por lo menos de esta familia y de estas 2 enfermeras. Entonces pasamos ahora con Jorge Humberto Martínez Cortés, que es conocido como el Matanovias, Joy Drago o Joy Agote. Él estuvo activo del año 2011 al 2016, 5 años. Tiene confirmadas 2 víctimas pero 3 posibles, la relación con otras 3 posibles víctimas, dice. Él también está a espera de condena
Ujú. La condena por un feminicidio va de 30 a 60 años de prisión. Este dato, como les digo, no está todavía actualizado, pero lo subieron. Yo eso sí lo investigué. Entonces ahorita por lo menos tiene de 60 años. De 65 a 70 años ya es ahorita el feminicidio. Ya. Sí, Es no, pero mínimo. por las dos ya son 60 Ah, sí. cada una, entonces 120 pues Ujú. ya no salió. Sí, definitivamente este sí ya. Y dice así, golpeó y asesinó a 2 mujeres entre los años 2014 y 2016 en la Ciudad de México. El asesino tenía relaciones sentimentales con todas sus víctimas, solía ejercer violencia contra ellas y terminó estrangulándolas. Hizo pasar los asesinatos como suicidios. Se sospecha de él en un tercer homicidio cometido en 2011 contra otra de sus parejas. O sea, si ya se le confirmó que hay 2 parejas recientes que murieron en manos de él, Ujú. y en 2011 otra persona que también tuvo una relación con ella también murió, pues definitivamente tiene. Pero así ¿sabes? nada más, ¿se murió y ya o qué? No, aparentemente no, también tiene, está la sospecha de que supuestamente fue un suicidio Ajá. y Que lo haya plantado él que mismo como para que pareciera suicidio. Ujú, sí. Ya, Entonces por eso se sospecha pues de este señor, ya. de que tiene esa relación, pero bueno, como dijimos, estos 2 feminicidios ya tienen suficiente para pasar el resto de su vida en cárcel, Bueno, pero eso decimos. ¿Quién sabe si llega otro Echeverría y dice que Sí, ya se ¿verdad? reformó y que lo vamos a seguro, presentar? fue un y malentendido. y va a ser un ejemplo para todo México. Estemos orgullosos de él. Es más, vamos a mandarlo a Tokio. A los Juegos Olímpicos. Como ejemplar mexicano. Y sí. Pero bueno, entonces esperemos que eso de ese Echevarría no se vuelva a repetir. No, esa es una burla. Sí. Aunque bueno, con el presidente anterior, en una de sus loqueras, yo creo que sí estuvo a punto de, Ándale. al de Catepec, ¿no? Ahorita que ya no nos falta mucho para llegar a él. Al monstruo de Catepec, no Ajá. faltaba que dijera, no, el indulto. Capaz que había sido la cerecita. De su pastel de Ujú. trayecto histórico y tan bien portado. Ejemplar. Pasamos con Jorge Riose, llamado el asesino serial de la Merced. No sé, como que es francés. Riose. O puede ser de familia o de ascendencia Eso sí. francesa. Él su activo de 1991 al 93. Son 13 víctimas confirmadas. Probablemente también haya más víctimas aparte. Y dice, sí, murió debido a quemaduras sufridas durante un incendio que él mismo había provocado en su domicilio para eliminar las evidencias de los asesinatos. Dice, estranguló a varias exservidores cuyos cuerpos abandonó en moteles del centro histórico de la Ciudad de México. En algunos casos mutiló y destripó los cuerpos. También solía dejar mensajes pintados con lápiz labial en los espejos de las habitaciones. Ok. El Jorge Riose, el asesino serial de la Merced. Este es famosillo y tiene una historia también muy interesante. No estoy todavía seguro, pues es probable Ujú. que en nuestros compañeros estos de Leyendas Legendarias, Sí. es probable que platiquen de él porque tiene una historia muy interesante. Y aprovechando que los recordé ahorita, un paréntesis. La ogresa, de la que habíamos mencionado anteriormente, Ajá. ya obvio, este dato pues yo lo obtuve del podcast de ellos. Ellos tienen una teoría de que ella es como inocente, sino que fue víctima. ¿Fue inculpada? Sí, fue inculpada como de la situación. Entonces, por eso es una teoría. Ujú. O sea, todavía no está confirmado. No hay nada comprobado. No, porque técnicamente ella sí se le juzgó y todo. Entonces, ¿te acuerdas que ella hacía como ayudaba como a abortar a las mujeres y mataba a bebés que echaba por el excusado? Es la que tiene el récord, ¿no? Ajá, sí. Sí, entonces ellos tienen la teoría de que probablemente ella no No era la asesina y que nada más le pusieron para acallar a la gente. Sí, entonces por eso, si tienen la oportunidad visitar este podcast de nuestros compañeros, ahí lo vamos a colocar aquí en postproducción. Leyendas legendarias. De la ogresa. Ellos teorizan en la parte final que es probable que haya sido como víctima de una situación que simplemente fue inculpada. Mm.
Pero bueno, eso lo vamos a dejar. Ahorita, por eso me recuerdo, entonces el asesino serial de la Merced es probable que ellos platiquen de él, porque también tiene datos muy interesantes. Entonces lo platicaríamos más, pero luego no nos alcanza el tiempo. Y pasamos con José Francisco Granados de la Paz. Él estuvo activo en el año 1993 al 2003. Fueron 10 años. Uh-huh. Nada más fue juzgado por un solo homicidio, pero tiene una posible relación con 14. Y se fue sentenciado a 30 años de prisión solo por un homicidio. Él tuvo un, ¿cómo le van? Un compañero, ¿Cómplice? Un cómplice. Dice, junto con Edgar Álvarez Cruz, son conocidos como los feminicidas del campo algodonero, sospechosos de múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Ya habíamos hablado de ellos, ¿no? No, uno es de Hierbabuena. Ajá. Eso es que era la mujer esa sangrienta, la reina de la sangre. No sé qué. No, estos son otros. De hecho, voy a hablar un poquito de ellos porque está interesante. Dice, los feminicidas del campo algodonero es el nombre mediático con el que se conoce a una pareja mexicana de asesinos seriales constituida por Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz. Estuvieron activos del 93 al 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según declaraciones de Francisco Granados, o sea, uno de los asesinos, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a por lo menos 10 mujeres jóvenes. De acuerdo a la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Chihuahua, ellos cometieron por lo menos 14 feminicidios, correspondientes a 8 cadáveres encontrados en un campo algodonero en los márgenes de la ciudad y 6 más encontrados en el monte de Cerro Negro, también aledaño a la ciudad. Entonces estos también son famosos allí en Ciudad Juárez y también coinciden los años, pues lamentablemente con esos sucesos pues que le han ganado a Juárez una muy mala reputación. Pues sí, mucho tiempo fue la ciudad más peligrosa, creo que del mundo, ¿no? Ya después que llegó a Acapulco para decirle con quítate permiso, que ahí voy. y ahorita pues lamentablemente ahora es Celaya. Ahora es Celaya. Ahora es Celaya que... Hoy sí, yo acabo de pasar por ahí. Sí, un saludo para nuestros compañeros de Celaya, ojalá que pronto ya toda esta situación se empiece a mejorar. No, ya no, cállate que para allá vamos también ahora el fin de semana pasado. Sí, vi estos días que también aquí en Morelia estuvo medio intenso, pero esperemos que nada más sean ahí casos aislados. Y que no siga, porque también llegaron de decir que iban a hacer problemas en las elecciones, que esperemos si no. Esperemos si no. Sí que ya se vienen próximas. Pero bueno, entonces vamos a continuar con... Este fue José Francisco Granados de los algodoneros. Y pasamos con José Luis Calva Cepeda. Uy, ¿No es mi pariente? Ajá. Bueno, o sea, apellida Calva, pero... Ah, no, mi pariente era el Calvillo. Ajá, era el otro. Pero José Luis Calva es también famosillo. Fue conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. De la colonia Guerrero, ¿no? Ajá. Me da risa. Su periodo de actividad fue en el año 2007. Se le confirman 3 víctimas, pero es probable que esté en relación con otros 8 víctimas más. Él, del bullying que le hacían y demás, se suicidó colgándose en prisión antes de recibir condena. Se suicidó, me parece, con su cinturón, si no recuerdo. Ya. Este personaje violó y asesinó al menos a 3 mujeres en la Ciudad de México y se presume canibalizó al menos uno de los cuerpos. Ajá. Este personaje es curioso porque él supuestamente o él se autonombraba a sí mismo poeta. O sea, no hay ningún libro ni nada oficial publicado pues, de él, sino él se autopublicaba sus libros. O sea, él hacía unos poemas, Ajá. Iba y le sacaba fotocopias y ahí las malas engrapaba así y las vendía. Ajá, en su libro de poemas. Bien activo, todo un tenía su, ¿cómo se llama? Autoliteraria y todo. Sí, y luego es curioso porque de hecho hay algunas personas hasta el día de hoy algunas personas que le llegaban a comprar el libro, más que nada era como por lástima, ¿no? Sí, era de que déjale, después le echan la mano, y ya le de esos que te venden cosas así a lo que guste usted donar. Sí. Más o menos así. Y de hecho él, son sus víctimas así, algunas de sus víctimas así, o sea, él llegaba y les daba poemas a las muchachas, y así como
Era curioso, era carismático. Digo, de primera mano porque por ahí hay una chica que subió información sobre... Ella no le tocó, o sea, le iba a tocar, sino que ella se lo toparon un día en un restaurante ahí en la Ciudad de México. Ajá. Y ese señor se acercó y empezaron a charlar con él y de hecho hasta lo invitaron a sentarse a su mesa. Ok. Ajá, y estuvieron platicando, o sea, obviamente antes de saber cualquier cosa. Entonces ella de primera mano comenta cómo es él, ¿no? O sea, muy carismático, como muy así, esos que siempre están así como muy hiperactivos. Y sí, ve que tenía algo de lengua, etcétera. Entonces, pero no le dio mala vibra en ningún momento. Sí las invitó a salir ese día en la tarde, pero no aceptaron porque tenían un compromiso, pero en realidad así como como que hubieran aceptado si no hubieran tenido el compromiso. Hay un momento que ella lo menciona, dice que hay un momento en el que dijo, bueno, es que si no tuviéramos ese compromiso, por eso no aceptamos, pero es probable que sí lo hubiéramos visto. Entonces imagínate. Ajá. Qué impactante. Por eso hoy estuvo en tu mesa. Muy cerca. O saber que tenías en tu mesa un asesino serial. Entonces ya cuando lo vio en las noticias, no, que lo agarró, que casi se puso blanca del susto. Y le habló a su amiga y le dijo, sí, ya vi que es el mono ese que nos andaba ahí queriendo atontar. Entonces sí, José Luis Calva, sí, él se autonombraba como poeta. O le llaman el poeta caníbal. Y él de hecho estuvo bien curioso también su aprehensión, estuvo súper curioso. Él cuando estaba ahí encerrado en su casa, ya prácticamente ya iba la policía ya a sacarlo de su casa. Entonces según él no hacía ruido para que pensaran que no había nadie. Entonces, cuando nada más iban a tocar, ay, no hay nadie, ay, déjame, voy ya. Fue el gato. A ver si llego en otro momento, a ver si lo encuentro. Ajá. Pues es que va a sonar tonto. Eso que acabas de decir ocurrió. Dijeron, no hay nadie. No me abrió nadie. Déjanos, vamos. Y hicieron el ruido. ¿Así? Ajá. Y él como que dijo, ya se fueron. Y abrió la puerta, que ahí estaban esperándolo. Lo corretearon. Se lanzó por la ventana. Literal, se lanzó por la ventana. La rompió así como en las películas. La rompió porque era un segundo piso. Ajá. Y cayó sobre un taxi, sobre un carro. Ahí alguien me pueda corregir, pero cayó sobre un coche. Ajá. Y ahí salió todo bien. O sea, hasta ahí su plan estaba perfecto. O sea, haz de cuenta que ya cayó, se levantó, empezó a correr y pudo haber escapado de haber sido porque ahora sí, un taxi lo atropelló. Ok. Como no se fijó, o sea, ambos lados. Ahorita no estamos riendo, pero pues no manches, o sea, todo lo que causó para que pues terminara de todas maneras atrapado. Así, y estuvo, su captura está curísima y está bien chistosa. Y bueno, entonces ahí y también existe un rumor por ahí de que supuestamente ya dentro de la cárcel, estando dentro de la cárcel, la primera le hacían bullying y burla de que, escribe un poema. O el poema. Okay. Sí, los señores. Pero sí dicen que hay un cocinero de ahí del sitio donde estuvo. Él menciona que Calva le cambió un poema para su esposa a cambio de de que le diera de comer, me parece que fue una barbacoa. No recuerdo el platillo también alguien si en comentarios me puede ayudar con ese dato, pero o sea, el cocinero, él afirma que él tiene un poema que el Calva le escribió para su esposa y que él se lo cambió a cambio de algo mejor para comer. Pues. Ok. Y autografiado. Sí, autografiado y todo así de... por el poeta. Por el poeta. Y pues no aguantó el bullying, no aguantó todo y sí, él se suicidó. Y pues es la triste historia de José Luis Calva. Y vamos a pasar entonces con José Manuel Solís Mata, conocido como Pie Grande. Me recuerda a Richard Ramírez, que Richard Ramírez también tenía calzaba creo que del 10, una cosa así, algo exuberante. Y fue una de las razones por las que que todavía calzas del 10. Bueno, me acuerdo que él era su tamaño, no recuerdo bien su talla, pero recuerdo que era del pie, era tan exagerado que fue una de las cosas por las que lo agarraron. Ya. Porque dejaba, por ejemplo, la huella. O sea, lo relacionaron con varios asesinatos porque dejaban huellas. Y ya no, tú calzas del 11 o del 10, no sé, una cosa exuberante. Y dijeron así de, pues, y qué casualidad que murió unas personas de una cierta forma. Y las huellas eran así también, de patotas. Entonces, por eso, me imagino que este señor José Manuel Solís Mata, algo tiene que ver con eso de Pie Grande. Y dice, sí. Su periodo de actividad estuvo del 2003 al 2004.
confirmadas 3 víctimas y posibles otras 3. Y dice que fue sentenciado a 65 años de prisión. Dice, responsable de asesinar a 3 hombres homosexuales en el estado de Nuevo León. Estranguló a sus 2 primeras víctimas y la tercera le aplastó la cabeza con una roca. Ok. Ese fue José Manuel Solís Mata. Es bien, entonces continuamos con Juan Carlos Hernández. Él estuvo activo recientemente en el año 2012 al año 2018. Tiene confirmadas 10 víctimas, aunque también se le podría llegar a relacionar con 20 más. Ya fue condenado a 327 años de prisión. Ay, otro. Otro que si no tiene la edad de Yoda, pues no. No va a volver a salir. Y fíjate lo que dice, esto es interesante. Dice, junto con su esposa, Patricia Martínez, conducían con engaños a mujeres jóvenes a su casa, donde las amagaban, las acusaban sexualmente y violaban, y después las asesinaban degollándolas o estrangulándolas, descuartizaban los cuerpos y llegaron a canibalizar algunas de sus partes. Algunas otras partes las conservaban en frascos con alcohol o en un congelador. Llegaron a comerciar con algunos de los huesos que le vendían a fetichistas o santeros, pero la mayor parte de los restos los tiraron en lotes baldíos. Estos estuvieron activos en Ecatepec, Estado de México, y juntos son conocidos como... ¿Sí, ya descubriste quiénes son? Los monstruos de Ecatepec. Los monstruos de Ecatepec, así es. Al principio, si recuerdas, nada más estaba Juan Carlos Hernández, él era conocido como el monstruo de Ecatepec, pero conforme fue pasando la investigación, descubrieron que la señora tenía... También era cómplice. Era cómplice, y estaba totalmente... Nada de obligada ni demás. Y entonces por eso ya se les llama los monstruos de Ecatepec. Como dato interesante, les recuerdo que por ejemplo, la Patricia Martínez, ella tenía un leve, o sea, está confirmado que tiene un leve retraso mental, o sea, muy de esas veces que haz de cuenta que nada más es como muy distraída o muy torpe. Nada más, o sea, no llegando como al exceso. Entonces, pero tampoco es de que fácil de obligar o fácil de engatusar para hacer eso, ¿o sí? Sí, no, o sea, completamente conoce bien todo. Es una persona completamente normal. Yeah. La única diferencia es que es como muy distraída y torpe y nada más. Y eso es todo, pero ella sabe muy bien identificar y todo. Y por eso, esa razón de que tiene ese ligero retraso mental es la posibilidad de que este señor Juan Carlos Hernández no la matara a ella. O sea, dicen que esa es una posibilidad. O sea, con el momento que ella era prostituta, luego se casaron. Y ella de hecho ella le pidió sus servicios cuando se conocieron, y después de tener relaciones él ya la iba a matar, pero a diferencia de otras mujeres, ella nunca le hizo el feo a él. Él no es guapo, no es una hermosura el señor, pero a diferencia es que él decía que supuestamente cuando él empezó como su parte de su psicosis, era de que, por ejemplo, tenía relaciones con las ex servidores y siempre vio que le ponían como cara de asco y cosas así. Okay. Entonces por eso él como que estaba muy molesto. Entonces esa la salvó, pero la arrastró a un mundo peor. Sí, y entonces el monstruo de Ecatepec, pues sí, ella le ayudaba a conseguir las víctimas. Y de hecho ella también se encargaba de llevarlas al lugar y deshacerse de los restos. De hecho, cuando la agarraron primero a ella y llevaba una carriola, y en la carriola pues no llevaba un bebé, llevaba restos de las personas, de una de las víctimas. Entonces, este monstruo de Ecatepec está tremendo, así como al nivel del señor último de... Pues bien, entonces vamos a seguir adelante con Juan Enrique Madrid Manuel. Su periodo de actividad estuvo en el año 2005 y víctimas conocidas son 4 y pues con probabilidad de otras 4 más. Este señor Juan Enrique Madrid fue condenado a 300 años de prisión, o sea que va a salir en el año 2305. Ya cuando esté Marte colonizada y todo. ya lo han de haber transportado para allá. Sí, ¿verdad?
Y bueno, dice, cómplice de los crímenes de Raúl Ociel Marroquín, de este personaje, ahorita vamos a platicar, de Raúl Ociel Marroquín. De acuerdo con perfiladores de la policía, Raúl Marroquín mantenía una relación de dependencia con su cómplice, un idilio homosexual que pese a no haber contacto físico, ya que no podía aceptarlo, habían desarrollado fuertes vínculos emocionales. Okay. Entonces Juan Enrique Madrid y Raúl Ociel, ellos tenían como que eran como los compadres, ¿no? O sea, de hecho él era misógino, o sea, odiaba a las mujeres, pero era como machista, entonces era así como de que, yo no puedo aceptar que soy homosexual. Entonces, oiga, compadre. Sí, como los huevo cartones de compadres, haz de cuenta igual, ¿no? Oiga, compadre, como que le huele muy bien la boquita, compadre. No así usted, Cisma, no así. Y bueno, entonces este señor Juan Enrique, pues sí, fueron condenados ambos. Y como les menciono, 4 víctimas confirmadas y 4 probables más. Y bueno, pasamos con Juan Jorge Contreras Jurado. Él estuvo activo del año 1995 al 96. Son 8 víctimas confirmadas. Y bueno, tiene una posibilidad de entre 10 y 14 víctimas. Ve la diferencia entre uno y otro. Le acabas de hablar, el anterior tiene 4 confirmados. Este tiene 8 y el otro anterior 300 años y 40 años. 40 años. Es que como es miembro de los rebeldes que mencionamos anteriormente, los rebeldes de Juárez. Se reparten entre todos. Se reparte como la sentencia. Y más porque no se sabe exactamente como que quién mató a esas personas. O sea, como nomás está por ahí. No estuvieron ahí presentes o probablemente sí fueron partícipes y demás. Y por eso se le considera como que participó. Te recuerdo que estos estaban como relacionados con el egipcio famoso de ahí de Juárez. Ya me acordé. Y es este grupo de los rebeldes que estuvo ahí tremendo también. Hicieron muchos grupos ahí en Ciudad Juárez de eso. Sí, de hecho ahí te digo, ahí se les confirma 8, pero probablemente pues sí, fueron muchísimos más. Y bueno, entonces pasamos con Juana Barrazán Sampero. Ahora sí, ya llegamos con la Juana, llamada la Mataviejitas o la Dama del Silencio. Y estuvo activa del año 1999 al 2005. Sí. Se le confirman 11 víctimas confirmadas, pero podría estar relacionada con entre 26 a 49 asesinatos más. Es la que yo creo que tiene un récord de sentencia, sí. No seas cabrón. Una sentencia de 759 años. Solo Yoda sobrevive a esa sentencia. Imagínate. Y bueno, esta es famosa, la Juana Barraza Samperio, es famosa porque era una asesina de mujeres mayores, o sea, viejitas. Fue activa en la Ciudad de México, habiendo sufrido de graves abusos por parte de su madre. Desplazaba la imagen de esta en sus víctimas, entraba a la casa de las ancianas que vivieran solas, haciéndose pasar por trabajadora social, las golpeaba, las robaba y en la mayoría de los casos las estrangulaba. Entonces ella es famosa. Sí, eso sí se oyó mucho. Sí, fue famosa porque, bueno, primero es la que era luchadora. Y de hecho su traje de luchadora está aquí, lo vamos a poner en postproducción. Por aquí. Pero también no creas que los demás tampoco son muy chingones. No, pero sí. Sí es el. A lo mejor porque lo relacionas ahora con el apogeo. O lo relacionas ahorita por la señora, ¿no? Ajá. Pero está súper cura, súper gracioso su traje. Y te digo, hay una imagen. Si no puedo encontrar el video, por lo menos voy a encontrar una imagen. Voy a poner una imagen donde te digo que era un comercial de pues casi de la lucha libre. Ajá. Y ella sale atrás. Okay. Ella sale, ahí se alcanza a ver que está allá atrás. Entonces sí, y ella sale, está sonriendo así, como si nada. Sí, como si nada. Y esta señora también tiene datos muy interesantes en la cuestión de su infancia. Además del abuso de su madre, si no más recuerdo, también corríjame en comentarios si me equivoco, ella sufrió un golpe en la cabeza, precisamente, si no más recuerdo. ¿En la lucha? No, en la infancia. En la infancia. Yeah. Entonces, muchas veces, muchos psicópatas llegan a cumplir varios. Sí, yo también me golpeé. Aquí tengo Yo también me escalabré. Sí, pero dicen que, haz de cuenta que tienen varios patrones. Lo de los animalitos. También he tenido varios patrones.
No, pues ándale, varios jefes, ¿no? Todos hemos tenido varios patrones, entonces todos somos asesinos. Bueno, más bien es de que tiene varios, varios patrones, varias cosas similares. Ajá. O sea, que es lo de lastimar animalitos y ciertas conductas de cuando son jóvenes. Pero dicen que con golpe en la cabeza también es importante. También puede llegar a desencadenar, como ya es como un gatillo ya final. Si ya tenía todo preparado, el golpe en la cabeza es así como que el gatillo final para ya remover una parte de la parte de tu el moral. Seguro. Ajá, sí, como el seguro, ándale, el seguro de una pistola, haz de cuenta, se bota. Entonces ya como la parte de la moral, la parte de la empatía se desaparece por completo. Entonces por eso ya a ellos se les hace como muy fácil ya matar. Entonces estuvo feo. De hecho, ella la agarraron porque su última víctima había un muchacho que creo que era enfermero, no me acuerdo si era enfermero o vecino de esta última víctima, y ella vio pasar a la Mataviejitas, ¿no? Haz de cuenta que la vio pasar. Volteó y vio como que entró, estaba tocando a la puerta de la víctima, ¿no? De una viejita. Ajá. Entonces ya él se siguió yendo y de repente dijo, así como que se quedó, ay, se me olvidó decirle a la señora tal cosa, déjame regreso. Y gracias a eso él se regresó, él así como que la vio que se fue la señora, ahora ya vio a la viejita, ahora de regreso también, o sea, ya se estaba yendo. Ajá. Y la vio salir de ahí y fue cuando se quedó. Oye, ¿y esta señora qué onda? Y fue rápido, abrió y ya vio a la viejita muerta. Y entonces pues luego la empezaron a corretear. Luego lo había visto, esa señora se echó acá una viejita, no sé qué. ¿No fue de esos linchamientos? No, hasta eso que no. Sí, unos policías que andaban por ahí, sí, ¿la agarraron? Sí fueron los que la agarraron, pero entonces ya en ese momento que la identificaron y ya ella misma empezó a decir, no, pues que la relacionaron pues pronto por el mismo modus operandi, en la misma manera. Pero bueno, entonces acabamos ahorita con la Mataviejitas y pasamos con Leonardo Yucupicio Huipas. Bueno, ya de los Huipas, que ya los mencionamos anteriormente, así que con ellos pues ya vamos a obviar su caso de estos chicos homosexuales que pues lamentablemente empezaron a matar por demasiado bullying. Y pasamos con Luis Oscar Jiménez Herrera, conocido como el asesino del Tinaco. Ajá, y sí investigué por qué le llamaban el asesino del Tinaco. Yo dije, bueno, los mataba y los metía en un rotoplazo. Se escondía en el tinaco y ahí los esperaba. Pero no, ¿sí? O a tinaconazos los o vivía mataba. en un tinaco. Esa era su casa. No, investigué. Y no dice nada. Yo mi única suposición, porque dice el asesino del Tinaco y está con Tinaco con T mayúscula, es de que es una de dos, o una colonia o un pueblito que se llama Tinaco. ¿Dónde es? ¿En Monterrey? No. Sí, fue en Monterrey, Nuevo León. Entonces, bueno, él tuvo un periodo de actividad de 2010 al 2016. Aproximadamente, por ahí tuvo una pequeña fase de pausa. Se le confirman 16 víctimas y se relacionan con otras 17. Él está actualmente en prisión. Pues el Rotoplas, el Luis Oscar Jiménez, él violó y estranguló a varias mujeres en Monterrey, Nuevo León. Conoció a sus víctimas, quienes en varias ocasiones fueron sus amantes. Si ellas se negaban a estar con él cuando las agredía, solía abandonar los cadáveres en hoteles de paso. Yo llegué a pensar, dije, bueno, y es que investigué más y dije, bueno, a lo mejor las metí en el tinaco del hotel de paso, pero no. Su sospecha pudo también haber asesinado al menos a una mujer en San Luis Potosí. Entonces te digo, o sea, no he encontrado por qué le llaman el tinaco, pero bueno, personaje, es que también hay apodos que de repente, ¿sí? Así como, ¿cómo me dices? Es Macrapi, Zipi. ¿Qué tienen que ver? Pues no, nada. Pues bueno, pasamos entonces con Macario Alcalá Canchola. Sí, ya habíamos hablado de un anterior, de un como copiador de Jack el Destripador, pues Macario no se quiere quedar atrás, fue llamado el Jack mexicano. Su periodo de actividad fue de 1960 al 62. Se le confirman al menos 2 víctimas, nada más fue sentenciado por esas 2, aunque posiblemente pues mató a muchísimos más, por lo menos a 12 más. Y fue sentenciado a 60 años y se le llama Copycat de Jack el Destripador. Copycat, recuerda, es como imitación. El Jack el Destripador Región 4. Él estranguló a 2 sexoservidoras
dispuso los cuerpos en posiciones teatrales dentro de cuartos de hotel de la Ciudad de México y dejó mensajes a la policía retándola. Se cree que pudo matar a 10 mujeres más y sufrió una necesidad patológica por llamar la atención. Es como el famoso el asesino del Zodíaco, que ese señor, que por cierto a veces nunca lo agarraron. De vez que él retaba a la policía con sus con misterios, mensajes como ocultos y demás. En la escena del crimen, ¿no? Sí. Entonces, ese es del Zodíaco de Fera, sí trajo a la policía patas para arriba. Y más o menos el Jack mexicano, y más o menos quiso utilizar la misma técnica, pero sí fue capturado y sentenciado. Pasamos con una mujer, Magdalena Solís. Pues la gran sacerdotisa de la sangre. Ya la habíamos mencionado. Le habíamos hablado anteriormente sobre el ritual de la sangre de los pobladores de Hierbabuena. Nada más que ella era la sacerdotisa. Ajá, exactamente. Entonces, mira, rapidísimo, vamos a mencionar. Ella fue en periodo de actividad del 1963. 8 víctimas confirmadas, aunque posiblemente otras 12. Se fue sentenciada a 50 años por solo 2 asesinatos. Y dice, sí, fue prostituta de Nuevo León, quien en 1963 se unió junto con su hermano Eleazar Solís, ya lo mencionamos, a la secta y estafa de los hermanos Santos y Cayetano Hernández, que buscaba conseguir favores monetarios y sexuales de los iletrados pobladores de Hierbabuena. Rápidamente tomó el control de culto e instauró un ritual de sangre que incluía beber la sangre de las víctimas y extraerles el corazón como método de coerción. Eran seguidores de Cano. Ajá, sí, del Cano de Mortal Kombat, ¿no? Así de arrancarles el corazón. ¡Finish him! Ajá. Ya les faltaba el ojo brillante, ¿no? Y sí, pues entonces, bueno, esta es la Magdalena Solís, es algo así, se volvió como la líder. Les recuerdo que Cayetano fue el que la fundó, pero un mismo seguidor se lo echó y la Magdalena Solís pues tomó su lugar. Y pues ahí acabó este grupo de Hierbabuena. Y pasamos con otra mujer, María del Carmen González Valenzuela, pero ella también ya la mencionamos porque es una de las Poquianchis. Ya en el episodio anterior, en la parte 1, les mencionamos sobre las Poquianchis y también ya les puse por ahí una imagen del podcast ¿A la otra sí la habían atrapado? Sí, esta también. No, esta no. Ah, sí, antes murió. Sí, es verdad. De las hermanas, esta murió antes de ser aprendida. Sí, es correcto. Sí, gracias por el dato. Porque, bueno, esta es María del Carmen González Valenzuela. La otra era la Delfina. Esta es la que sigue, es María de Jesús González Valenzuela. La otra era María del Carmen. Es María de Jesús. María de Jesús, ajá. Ella sí fue sentenciada a 40 años de prisión, cumplió su condena y murió de causas naturales en libertad. O sea, imagínate. Esta sí logró sobrevivir a 40 a su sentencia años. De 40 sí, años. Sentencia. Que no entiendo cómo le dieron una sentencia de 40 años. O sea, dividido 91 entre... O sea, imagínate, a la viejitas le dieron 700 y tantos años. Ajá. 759. Y a esta le dieron 40 por 90 y tantos confirmados. Pero esta es de la que estamos hablando, de que podrían ser que eran inculpadas, ¿no? ¿Sí, no? Es que ellas eran dueñas de las Poquianchis, del burdel, que mataban a lo bestia. O sea, ellas sí, ¿no? Pero lo que hablaban de las leyendas legendarias, ¿no? No, ¿de ellas? No, es de la hueresa. Ajá, sí, esa es una señora sola, la que dice que tiraba fetos por el inodoro. No, esta es la María de Jesús y estas son las Poquianchis. Estas sí de veras están súper mal de la cabeza. Y la última era María Luisa González. Ella... la conocían como Eva González. Ella fue sentenciada a 40 años de prisión y murió en prisión de causas naturales. O sea, una no la atraparon, otra sobrevivió la condena y todavía salió y todavía dos murieron en la cárcel. Y 2 murieron en la cárcel. Ok. Sí, así es. Estas fueron las famosísimas Poquianchis. Y bueno, vamos a pasar rápidamente con ellas porque ya habíamos hablado. Pasamos con otra mujer más, María Reyes, llamada la Pescuecera, por los pescuezos. Ella estuvo activa durante el Porfiriato, aproximadamente hasta el año 1912. Pues se le confirman 2 víctimas. Ella fue enviada al manicomio, aunque también hay relación otras posibles víctimas más, pero no están confirmadas. María de Reyes, la pescuecera,
sufría era una enferma mental responsable del asesinato de un número indeterminado de niños a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta 1912 en la Ciudad de México. Los secuestraba para después estrangularlos. Ok. Sí, esta María Reyes también tiene una historia también muy interesante. Yo también me imagino que si nadie más habla de ella, pues nosotros por ahí vamos a hablar un poquito más después, porque también tiene una historia muy interesante. Y sí, también a ella no se le ha podido confirmar por las fechas. Sí, no había mucho. Sí. Lo mismo de siempre, pues no había mucha información. Sí, por esas fechas, que era muy difícil llevar un registro, pero sí es probable. Y eso que estaba en la Ciudad de México, Uh-huh. o sea, que no hubiera sido un poblado acá. Uh-huh. Muchos escondido. de los asesinos seriales latinoamericanos, Uh-huh. precisamente por eso, porque habían conflictos armados en Latinoamérica y al mismo tiempo eran despoblados. Entonces, combinas las dos cosas, pues imagínate. Hacían y deshacían lo que quisieran. Sí, horrible. Y ahí sí, cuando nos toca ese tema, hay unos que de veras feo. Pues bien, entonces vamos a pasar con Mario Alberto Zulú Canché, llamado el Matachavitas. Él se estuvo activo durante 2007 al 2008. Se le confirman 3 víctimas y también probablemente otras más. Fue sentenciado a cadena perpetua, y igual similar al Calva, al poeta. Uh-huh. También se suicidó ahorcándose en prisión. Porque recuerda el castigo en prisión muchas veces es lo que haces depende de lo que hiciste y así te agarran. Sí. Uh-huh. Lo mismo que hagas en tu crimen, te lo andan haciendo allá adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, él violó y mató a golpes a 3 mujeres adolescentes en Mérida, Yucatán. Y Mérida, Yucatán, de hecho, creo que es la primera vez que mencionamos a un asesino serial de esa Creo zona. que sí. Ahí nos corrigen también si nos equivocamos, pero creo que es curioso, ¿no? Que de esas zonas, como que está muy parece ser que esté tranquilo. Sí, no, casi todo se ha estado concentrando en el Estado de México y en Chihuahua. En Chihuahua. Uh-huh. Muy bien, entonces ahí terminamos con el Matachavitas y pasamos con otra mujer, Mónica Belén Martínez Morales, y estuvo activa en el año 2013. Se le confirman 3 víctimas. Ella está actualmente en prisión y fue una envenenadora junto con Evelyn López, ya los habíamos mencionado. Dirigía a la banda, ¿no?, de los Mataviejitos, quienes drogaban y robaban a los ancianos. Yeah. Quisieron acá robarle a la Mataviejitas. Y pues sí, terminamos ahorita con Mónica y pasamos con Nahum Levit Torres Márquez. Él tiene un periodo de actividad del año 2015. Y haciendo un pequeño paréntesis ahorita que veo el nombre de Nahum Levit. Uh-huh. No me quiero imaginarlos cuando veamos la lista actualizada de asesinos seriales, con todo respeto. Aquí cuando lo veamos como en el año 2030, 2040, vamos a ver así de... Vamos a ver el así Brian. Como el Brian de Jesús o el Kevin Alfonso. Vamos a encontrar ahí varios nombres medio curiosos, ¿no? Como ¿qué? O COVID de Jesús. Ándale. Y lo bueno es que está prohibido llamarle COVID a los niños porque sí, hubo alguien que lo intentó. ¿Prohibido o así como los otros que te tienen, o sea, que son nombres medio raros y los multan nada más y de todas maneras ese lo sí está poner? prohibido, COVID sí está prohibido. Y más que nada me enteré porque una noticia de que alguien lo intentó. Así intentaron llamarle COVID y por eso se hizo noticia. Así de, no señor, no puede llamarle COVID a su hijo. Sí le iban a poner COVID Alberto o COVID algo. Covidio. Ándale, Covidio. Entonces, este señor Nahum Levit estuvo activo en 2015. Fueron víctimas confirmadas 3, con otras 3 más posibles víctimas, sentenciados a 60 años de prisión. Nahum Levit, por eso el nombre, fue un inmigrante guatemalteco quien asesinó a 3 mujeres en Guadalajara, Jalisco. Sus víctimas eran sexoservidores a quien estrangulaba mientras sostenía relaciones sexuales con ellas. A decir de él mismo, era solo así que podía llegar al clímax porque había sido sometido a castración química hacía varios años atrás. Abandonó los cadáveres en cuartos de moteles. Dijo haber sido miembro de la Mara Salvatrucha y se cree que pudo haber asesinado a más personas en Guatemala. O sea, en México 3 que se le confirmaron, por eso se le sentenció. Y pero ya en su lugar. Pero eso no es novedad de que dijo ser miembro del grupo delictivo. Como Mara Salvatrucha. Sí. Y no nada más de ese, de todos. Ya ves aquí cómo se la pasaban que eran de los templarios.
Sí. Y que todos y se compraban el collar y su pulserita y soy de los templarios. Ajá. Sí, pero sí que están como de moda, ¿no? Ese es el grupo. El grupo de moda ya es Mara Salvatrucha y acá ya hay varios. Pero bueno, pasamos a la A con Óscar García Guzmán, llamado el monstruo de Toluca. Este también estuvo tremendo. Activo del año 2006 al año 2019. Se le confirman 6 víctimas, aparentemente hasta ahí, nada más. Está actualmente en prisión. Y bueno, Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, secuestró, abusó sexualmente y estranguló a 3 mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa, ubicada en la colonia Villa Santín, Toluca, Estado de México. Posterior a su captura, aceptó haber asesinado a una 4ª mujer y quien habría secuestrado, abusado y matado a golpes en 2012, y también a 2 hombres, que fue el padre de esta mujer, a quien apuñaló, y a su propio padre, y a su propio papá del señor Óscar García, o sea, su propio padre. Él aceptó haberlo matado cuando tenía 16 años, dándole el total de esas 6 víctimas, o sea, 4 mujeres. Pero si había matado al papá a los 16 años, bueno, era menor de edad. Ajá. O sea, o probablemente es también posibilidad de que no se le confirmó. Ya. No se le pudo confirmar. Pues bien, entonces pasamos, ya terminamos con Óscar García y pasamos con una mujer, Patricia Martínez, reciente también estuvo. Ya es la que es la esposa de Juan Carlos Hernández, que es Los Monstruos de Catepec. Uh-huh. Y también condenada a 327 años de prisión. No más. Uh-huh. Muy bien, pues esa fue Patricia Martínez. Y vamos a pasar con Raúl Ociel Marroquín, conocido como el sádico, el asesino del arco iris o el matageis. El arco iris Sí, pero el primero con el segundo no entendí por qué. Ajá, sí. Él estuvo, Raúl Ociel, de hecho yo lo recuerdo en 2005 fue su periodo de actividad, yo lo recuerdo cuando salieron las noticias. Tiene víctimas confirmadas 4, aunque también posiblemente mató a otros 4 más. Fue sentenciado a 300 años de prisión, nada más un ratitito. Y dice, responsable de una serie de crímenes de odio contra los hombres homosexuales, secuestró, torturó y estranguló a 4 hombres, además de secuestrar a otros 2 más. Operó en complicidad de otro hombre llamado Juan Enrique Madrid en la Ciudad de México. ¿Sí nombramos a Juan Enrique Madrid? ¿No? Uh-huh. Sí, lo mencionamos en el episodio anterior y o hace ratito, si no me equivoco. O quizás no. Bueno, ahí nos hacen la nota. Sí, lo mencionamos. ¿No? Uh-huh. Sí, lo mencionamos. Sí. Exactamente, pero es los que llevaban como una tipo, o sea, ellos mataban a estos muchachos. Ajá. Pero no podían aceptar que según eran ellos también homosexuales. No es que era esa relación, así ya me acordé. Es la que no era carnal ni nada, o sea, como a distancia. Entonces, bueno. El de los compadres. Anda, ese de los compadres. Ese es su cómplice. Y bueno, terminamos entonces con el asesino del arco iris y pasamos con Ramiro Adame Flores, también llamado como Pedro Padilla Flores o el asesino del Río Bravo. Acá un nombre muy espectacular. Él operó de 1986 a 1998. Se confirman 4 víctimas. No chingues, 13 años para atraparlo. Así es, ahorita. 12, perdón. Ajá, 12 años para que estuvo de actividad. Te vamos a conocer un poquito más de él. Fue sentenciado a 35 años de prisión por un asesinato, pero tiene pendiente una condena de 50 años desde 1990. Lo bueno es que no lo han sacado. Pues no, por ahora no, pero esperemos que sí se le pueda cumplir lo demás para que aumente no porque... Uh-huh. Entonces dice, feminicida de Ciudad de Juárez entre el 86 y 1986 y 1990. Violó y estranguló a 2 mujeres y a una niña. Arrojó los cadáveres al Río Bravo, por eso le llamaron el asesino del Río Bravo. Fue capturado y condenado por estos crímenes, pero escapó de prisión en 1998. Por eso está pendiente la condena del 90. Dice, dale, no, pues sí. Después de escapar, violó y estranguló a una mujer holandesa llamada Esther van Nierop, cuyo cadáver abandonó en un cuarto de hotel. Y además se sospecha de él en múltiples feminicidios de Ciudad Juárez. Cuando estaba bien fuerte todo eso,
muy probablemente. Pues sí, pero el chiste es que está prófugo. Uh-huh. Ahorita no, ahorita ya está. Ahorita está cumpliendo la condena de 35 años. ¿Ah, sí? Uh-huh. Estuvo prófugo del 90 al 98. O sea, digo, en el 98 se escapó. Entonces, bueno, mientras estuvo, sí que se escapó fue cuando mató a la holandesa. Bueno, entonces ahorita, no, ahorita sí, lo volvieron a atrapar. Lo volvieron a atrapar. Yeah. Sí, entonces no, ahorita no te preocupes. No vendrá aquí a Morelia a hacernos nada. Dice Robert J. Thompson. Él estuvo activo en 1958. Es un caso muy curioso. Él tuvo 2 víctimas confirmadas. Fue sentenciado a cadena perpetua. Robert J. Thompson fue un inmigrante estadounidense quien robó, violó y estranguló a varias mujeres turistas. 2 se le confirman y 2 posibles. Uh-huh. Entonces J. Thompson nada más vino aquí a México a hacer su caos. Ok, pensó que era Westworld. Ajá, dale. Y bueno, terminamos con Robert J. y pasamos con Rodolfo Infante. No es nada que ver con Pedro Infante. Y él estuvo activo en 1991. Se le confirman 8 víctimas, perdón. Y él es el que estuvo junto con su esposa Ana Villeda, violaron, torturaron y estrangularon a 8 mujeres en Matamoros, Tamaulipas. Y ella la mencionamos desde el episodio 1, fue de las primeras, Ana Villeda, de que él fue sentenciado a 40 años. Ellos violaban y torturaban mujeres. Y porque lo dividieron entre los dos, les tocó de 40 años. Como de 40 años. Pues, que todo sigue siendo poco para hacer 8 confirmados. Pues sí, no manches. O sea, si hay unos casos que, por ejemplo, el anterior fueron 2 y fue cadena perpetua. Uh-huh. Pues imagínate. Pero bueno. Pasamos con Rommel Omar Ceniceros García. Él estuvo activo del 95 al 96 y fue miembro del grupo de los rebeldes. Fue el que había confundido su apellido con Cisneros. Y no, era Ceniceros. Era Ceniceros. Y sentenciado a 40 años de prisión, nuevamente porque fue dividida la condena. Pasamos con Santos Hernández. Él estuvo activo en 1963. Hay 8 víctimas confirmadas, 12 posibles, o sea, más. Y ella también él también junto con otros personajes, fueron fundador de la secta de Hierbabuena y cómplice de los crímenes de Magdalena Solís, la señora esa de la sangre. Ya también ya hemos hablado constantemente. Parte de la secta, ¿no? Uh-huh. Así que pasamos eso rápidamente porque ya lo mencionamos. Y pasamos con Sara Aldrete, llamada la madrina de Matamoros o la narcosatánica. Esta es la que te digo que estaba con el narcosatánico. Uh-huh. Y y ella la que primero dijo, ay, es que a mí me estaban utilizando, o sea, yo soy inocente y no sé qué. A mí nomás me tienen aquí a la fuerza. Sí. Y no, resultó que Sara Aldrete, no, ella era prácticamente, además de cómplice, era líder. Cabecilla, también. ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más se le sentenció a 50 años de prisión por un homicidio, pero está relacionada con los otros posibles hasta 21. Uh-huh. Esta voy a leer un poquito de su información. Dice, fue una antropóloga y miembro de la secta de Adolfo de Jesús Constanzo, uh-huh, el narcosatánico. Ellos conocidos como los narcosatánicos. Estuvo implicado en los asesinatos rituales de la secta sucedidos en Matamoros, Tamaulipas. Según la versión oficial, ella fue quien contactó a la última víctima, un turista estadounidense llamado Mark Kilroy. De hecho, eso es muy importante. La muerte de Mark Kilroy fue también una de las cosas que hizo que levantó ya... ¿Sospechas? Sí, que ya hizo que se acelerara de control y que trajera a los norteamericanos y que pusieran presión para la captura de este personaje. Dice, ella lo contactó en un bar local, con engaños lo llevó al rancho de Constanzo, donde fue privado de su libertad, torturado y finalmente desmembrado y destripado. Como parte del ritual sustrajeron el cerebro, el corazón y la columna vertebral. Hasta la fecha ella sigue asegurando que es ser inocente. Y ella se ha codeado, te digo, ya en la cárcel con varias... Creo que entre ellas está en la misma prisión que la Mataviejitas. Ya. Yeah. Por ahí anda. Ahí anda con... De hecho, son creo que hasta amigas entre un grupito, Andan compartiendo ahí el chisme de lo que hicieron, ¿no? Sí. Y ahí fíjate que ahorita que me acordé de Mark Kilroy,
recuerdo que a uno de los que cuidaban el rancho, porque muchos, así de los que les preguntaron, así de, recuerdo que Mark Kilroy le preguntaron a uno de los cuidadores, oye, ¿y dónde está el gringo? Algo así le dijeron, recuerdo. Y él dijo, pues ahí en el jardín. ¿Cómo que en el jardín? Pues si no hay nadie. Entonces, ¿qué? Pues, buscan al gringo, el gringo está en el jardín. Entonces fueron al jardín, a un jardín, un patio grande de ahí de ese rancho. Uh-huh. Y así, sin haber cavado demasiado profundo, alcanzaron a ver una manilla así como de huesuda. Ok. Y era el Mark Kilroy. Y de hecho, o sea, no crees que dijeron, ay, vamos a cavar 1 metro o 2 metros. No, haz de cuenta como si nada más lo hubieran echado ahí y la tierra. Encima. No, y la tierrita más bien fue como que se le fue haciendo por el aire y demás. Ah, o sea, ahí quedó tirado y el mismo tierra que se le fue cayendo encima. Sí, y de hecho, muchas otras víctimas las encontraron igual. Okay. Así. O sea, ellos no hacían ni siquiera por. El intento por esconderlos, nada. Ok. Y bueno, vamos a pasar con Sergio Armendáriz Díaz. Bueno, él es el líder del grupo de los autonombrados rebeldes. Así que igual que sus demás cómplices, pues también fue sentenciado a 40 años de prisión en el 96. Y pasamos rápidamente con Silvia Meraz Moreno. Ella estuvo activa del año 2009 al 2010. Tiene 3 víctimas confirmadas que pues hicieron que fuera sentenciada a cadena perpetua. Hay 3 víctimas más posibles. Y bueno, esta también es interesante, la señora Silvia Meraz. Dice, fue una líder sectaria de Nacosari, Sonora, quien asesinó a 2 niños y una mujer en sacrificios rituales a la Santa Muerte. Convenció a varios miembros de su familia de cometer los asesinatos. Sus víctimas fueron una amiga, uno de sus hijos y uno de sus nietos. Ok. Esta señora Silvia Meraz es todo un casito también. Esas creencias. Sí, de por sí las creencias, algunas, pero bueno, no quiero entrar en tema complicado. Sí, pues sí te entiendo. Pues bien, vamos a pasar, ya casi vamos a terminar. Pasamos con Tadeo Fulgencio Mejía, conocido como el asesino de la Casa de los Lamentos. Su periodo de actividad fue de 1890 a 1910, también durante el Porfiriato. Víctimas confirmadas 2 y posibles víctimas también hubo otras 2 más. Él se suicidó de un disparo en la cabeza antes de ser detenido. Lo que hizo Tadeo Fulgencio fue asesinó a parejas de hombres y mujeres en medio de extraños rituales que tenían la finalidad de contactar con su esposa fallecida. Efectuó los sacrificios humanos en su casa de Guanajuato, incineraba los cuerpos y enterraba los restos en el sótano de la mansión que actualmente se conoce como la Casa de los Lamentos. Oh, por eso me sonaba. Ahí de Guanajuato. Sí, por eso cuando vas allá a Guanajuato, aquí fue donde el Fulgencio mató. No sí, no, pero más que nada la Casa de los Lamentos, esa estaba suena y suena. Sí. Y pues, supuestamente ahí hay actividad paranormal. Y sería un buen lugar ahí como para ir a ver qué pasa. Puras suposiciones. Bueno, para ya terminar, vamos a hablar nada más a mencionar muy rápidamente a unos cuantos asesinos seriales que tienen algunos sobrenombres, pero no están identificados. O sea, no, hasta ahora no. O no los han hallado o ya pasó mucho tiempo y pues ya a lo mejor ya perdieron pistas y demás. Vamos a mencionar al primero, que fue conocido como el asesino en serie de Humán. Él estuvo activo en 2015. Se le atribuyen entre 2 y 3 víctimas. Esto fue en Yucatán. La segunda vez que se nombra. Así es. Dice, entre julio y diciembre de 2005, los cadáveres de 3 mujeres fueron encontrados abandonados en sitios despoblados del municipio de Humán, Yucatán. Todas habrían sido agredidas sexualmente. La primera de ellas habría muerto de un traumatismo craneoencefálico y las otras 2 habrían sido asfixiadas. La primera víctima fue una joven de 17 años que aspiraba a ser modelo. Un supuesto fotógrafo la contactó por internet y le ofreció un empleo en una sesión fotográfica. El hombre se habría identificado como Jesús Damián Arias, pero obviamente ese no es su nombre, y la joven desapareció el 7 de julio de 2015. Su cuerpo apareció 9 días después. Se sabría que el mismo hombre habría contactado a otro joven días antes de la desaparición de esta primera víctima.
Y bueno, en agosto de 2016, un hombre quien fue identificado como el supuesto asesino de la joven fue detenido en Chiapas, pero no está confirmado este dato. Y otro hombre fue detenido en enero de 2016 por el asesinato de la tercera víctima, una joven de 18 años, pero tampoco No se esclareció, ¿no? no se esclareció y además no coinciden algunos datos, por eso no se técnicamente el asesino de serie de Uman sigue pues por ahí libre. Ya. Para que tengan cuidado, chicas, si alguien les dice que las va a contratar para sesiones fotográficas. No, pues no, o sea, y a cada rato pasa y no nada más, no más así. Sí. Un chingo de cosas, hasta las tratas de blancas. Sí, por eso, y esto no es así como que nada más exclusivo de aquí, de América o Latinoamérica, etcétera. En Europa, como también Europa Central, Europa Oriental, está bien fuerte eso también de que muchas mujeres, sobre todo, pues, son las que llegan hasta allá a atrapar, o sea, van de turistas y lamentablemente desaparecen. Entonces, no es no como que piensen que ay, por Sudamérica y es una película nomás. Ajá, es una película, no. Es posible. Entonces, bueno, pasamos con asesino de taxistas del Estado de México. Este no tiene como un nombre mediático. Estuvo activo en 2016. 2006, perdón. Es que estaba viendo las posibles víctimas, por eso me confundí. Entre 13 y 16 víctimas, esto en el Estado de México, para variar. Y los cadáveres de taxistas o choferes de transporte público aparecieron encobijados y maniatados con alambre recocido. Todos habrían sido asesinados con una pistola escuadra calibre 45. Perdón. Y habrían sido abducidos y asesinados entre la 1 y las 4:30 de la mañana, o sea, la madrugada del día en que los encontraron. Entonces el modus operandi se fue tremendo, o sea, fueron hasta, te digo, entre 3 y 16 víctimas, todos con la misma manera. Entonces es raro, pero y no hasta el día de hoy no se sabe nada de este personaje. Pasamos con el estrangulador solitario. Si allá tienen al llanero solitario, aquí nosotros tenemos al estrangulador. El estrangulador solitario. Ella tiene rato de actividad, fue de 1969 a 1970, que le atribuyen cerca de o alrededor de 15 víctimas en Ciudad de México. Entre octubre de 1969 y mayo de 1970 se encontraron los cuerpos estrangulados de 15 hombres en cuartos de hotel o en domicilios particulares. Todos habrían muerto de circunstancias similares, ahorcados con elementos tomados de la propia escena, como cinturones o cables y sin señales de lucha en el lugar. La edad de las víctimas oscilaba entre los 25 y 70 años. Vivían solos y varios se identificaban como gays. 7 de las víctimas murieron estranguladas con cinturones y 8 más murieron con cuerdas o cables a los que se les había efectuado un doble nudo. En su tiempo, los crímenes fueron desestimados como suicidios o hechos aislados, pero según declaraciones de testigos, las víctimas se les habría visto por última vez con el mismo individuo, un hombre de entre 25 y 28 años, alto, bien aliñado, con cabello largo y nariz afinada, quien conducía un auto Ford Falcon con matrícula 322JE. Fíjate, o sea, tenían esos datos y aún así se cree que se trataba de un gigolo local. Que ha de ser que los rentaba y a lo mejor ya no querían trabajar o así. Puede ser, quién sabe. O sea, este sí también quedó como un caso muy sin resolver. Más de 15 víctimas por lo menos, muy probablemente gays. Y pues sí, ni modo, esto fue en los años 70 y pues ya por el momento, pues lamentablemente ya pasado mucho tiempo. Y bueno, el que sigue también es interesante también porque quedó impune. Se trata de el que apodaron el Mata Indigentes. Esto ocurrió en 1989. Pues se le relacionan entre 12 y 14 víctimas en el estado de Jalisco. Y dice así: entre enero y marzo de 1989 se suscitó en Guadalajara, Jalisco, una serie de crímenes contra hombres sin hogar. En todos los casos las víctimas murieron de un tiro de gracia efectuado desde una misma arma, una pistola calibre 7.65 de manufactura italiana. Por eso el calibre es medio extraño. Sí, pues es muy raro, ¿no? Ajá. Regularmente el común es 9 milímetros 22, o 22. 45. 22, 9 milímetros y 45 o 38.
Que pues, también es un Pero y pistolón. ese de 7.65. 7.65. La verdad es la primera vez que lo oigo, creo. Sí, yo alguna vez, porque de hecho es italiana y de colección. Y además dice así, mira, las balas eran de diseño, lo cual las volvía difíciles de rastrear. En todos los casos el asesino dejó el cartucho en la escena del crimen, o sea, como firma. Y se describió al asesino como un hombre alto vestido de negro que usaba sombrero y bastón, con marcha claudicante, o sea, como un poquito renqueaba, y quien conducía un Volkswagen color blanco. El asesino tenía experiencia en el manejo de armas y se cree pudo haber sido un militar o un policía retirado. De hecho, por ahí anda un programa de radio. Y porque es basado como en libros así de algunos autores. Y yo escuché un episodio, un programa especial de que se trataba del mata indigentes. Mencionándolo. De que estuvieron ahí, hicieron como un montonal de teorías de que era un grupo de personas o que eran riquillos que nomás lo hacían por ocio, o sea, por la modus operandi, si iban a decir que definitivamente que era una persona de dinero. Sí, pues para tener ese tipo de pistola, o sea, es una italiana específica y de colección, porque sí, ese calibre creo que es nada más específicamente hecho para ciertas armas, ¿no? Sí, las balas eran como de manufactura, o sea, de diseño, entonces imagínate, es bien, hechas, yo creo que hasta él las hacía. Muy probablemente. Ándale. Se hubieran ido contra esos que vendían armeros o cosas por el estilo. Pero bueno, ese fue el caso pues del mata indigentes. Y con eso pues estamos terminando ya nuestra lista de asesinos seriales. Como vimos, pues repasamos muy rápidamente a todos los algunos de los asesinos seriales activos aquí en México. Si a alguno les interesó mucho, pues díganos si lo retomamos más a fondo. Exacto, ahí en comentarios déjenos si a alguien les interesa saber un poquito más. Pues adelante y le hacemos un especial, porque hay mucha información, o sea, hay mucha información para conocer un poquito más sobre de ellos. Y nada como el de ese de que exoneró el Echeverría. Sí, ese es el... Esa es la cúspide de aquí de nuestra nación. El orgullo, chingado. Sí, ese va a quedar en la historia, de veras, que va a quedar en los registros. Pues bien, entonces hemos terminado por ahora con nuestra lista. Ya más adelante esperemos conocer un poquito más de información sobre este otro personaje. Que esperemos, pues si hay algún dato antes de comenzar nuestro tema, pues ahí los estaremos informando de su avance. Y bueno, entonces, señor Isma, algo que nos quisiera añadir antes de... No, pues en este episodio pues, fue muy, muy terrible, mucho asesinato. Sí, así es, pero aún así No, te quedas la neta impresionado de todo lo que no sabes. Sí. Porque no lo pasan así tan a la vista como si nada. Sí. Solamente todos los que nombramos ya había habido de, no sé, como unos 4 o 5. Y todos los que nombramos. Sí. ¿Cuántos fueron? Y al final, ¿cuántos conoces, no? Ajá. Sí. ¿Y qué tanta información conoces de ellos? Y de hecho algunos faltan en la lista no porque no sean asesinos, sino a estos se les conoce como asesinos en serie. Pero hay como algunos asesinos como aislados o ciertos casos en específico, por eso no entraron dentro de esta lista. De esta categoría. Pero no por eso significa que son los únicos, no. O sea, no, hay muchísimos más. Y no, y aquí en esta lista entraron desde que tenían 2 y hay otros asesinos normales que no los ponen como seriales, que sí llevan 2 y a veces hasta más. Como algunos como que pierden la cabeza, como por ejemplo como la Llena de Querétaro, que de hecho ahorita creo que ya salió libre. Ella, ¿sí? La que mató a sus niños. Y por ejemplo ya no se le conoce como un asesino en serie, pero pues igual es un caso también muy... Es que yo creo que es lo más cabrón, o sea, no le quito el asesinato es de lo peor, ¿no? Pero asesinan comúnmente a alguien desconocido. Pero ya asesinar a un familiar y luego peor tantito, asesinar a tus hijos. Sí. Ay, cabrón, creo que eso es no creo que pueda haber algo peor. Sí, ahí supuestamente era de que ella siempre se mantuvo diciendo que fue como poseída. Y como que para salvar a sus hijos, por eso los mató. Pero la manera en la que los mató, que fue muy sádico y muy sangriento, por eso sí es donde uno dice, ay, de veras que
que tener mucho cuidado, o sea, la forma pues de asesinato, sangre fría y así. Eso te dices tú, es que eso no fue te digo, no fue así como el Gavito, o sea, no fue una situación como de, en el momento, no, o sea, está dura, tienes mucho tiempo para estar, vas, agarras un cuchillo, etcétera, o sea, hasta creo que hasta platicó con ellos antes de matarlo, entonces está muy feo. Pero bueno, entonces no se les olvide, si les gustó nuestro video, suscríbanse, den su like y no olviden que no nada más estamos en YouTube, porque muchos me dicen, es que nada más está en YouTube. No, estamos en Spotify, estamos en varias plataformas de podcast donde de hecho salen primero los episodios. Sí, o compártanlos, nos ayudan mucho. Sí, compártanlo y búsquenos también, recuerden, como Conspiranoicos Informativos. Y también búsquenos en Facebook. En Facebook también ahí andamos también. Y en Instagram y en Twitter. Twitter e Instagram no subimos los episodios, pero por ahí andamos cotorreando. Con los links nada más, ¿no? Los links nada más, exacto. Pero por ahí también, si tienen dudas, comentarios, adelante. Y díganos críticas, obviamente. Lo que ustedes quieran. Trataremos de contestar todos los que nos llegan. No es cierto. Sí, contestamos. Todavía no nos llegan tantos, ¿verdad? No, poquitos. No, sí, poquitos, pero sobre todo, pues, algunas porras, ¿no? De hecho, nos han dicho que hemos ido mejorando, que ya nos ven más sueltos, como que más. Sí, no, es que comí unas cosas que sí me dejaron bien suelto, güey. No, de ese no se refiere. No, ese suelto, ¿no? No, sino nos ven como menos tensos, que sí nos decían, no, es que al principio se veían así como que... Es Mr. Roboto. Y también en lo que decíamos, pero les digo, todo se va, nunca nos habíamos dedicado a eso, y entonces pues ya. Bueno, entonces... Pues nada más, Don Book. Eso es todo. Un placer estar con usted. Y nos despedimos, que pasen un excelente día. Hasta luego. Noche, mañana, tarde, lo que sea.